Ok. Entonces, ¿por qué son importantes las infecciones fúngicas invasivas? Porque ha habido un aumento a nivel mundial de su incidencia, porque hay factores contribuyentes, cuales cada vez vemos más pacientes post-transplantados que tienen factores de riesgo, perdón. ¿Quiero? Sí, por el aumento de la tierra. Allá, bueno. La ampliación de las indicaciones para quimioterapia intensiva y mayor número de condiciones clínicas que se tratan con inmunosupresores. Las más comunes en pacientes inmunocomprometidos son cándida y aspergillus, y las infecciones por mucorales cada vez también van teniendo un mayor número de casos y, bueno, se relaciona a altas tasas de mortalidad. Es por eso que se debe hacer un diagnóstico oportuno para dar un tratamiento. Se estima que la carga de infecciones fúngicas invasivas graves es de más de 5 millones de personas, que puede representar más del 80% de la población mundial, y que 3 millones de personas padecen infecciones fúngicas crónicas en todo el mundo, y 1.9 van a desarrollar infecciones fúngicas invasivas cada año. Representan un reto diagnóstico, ¿por qué? Porque es difícil hacer el diagnóstico porque son pacientes complejos que no se comportan con cuadros típicos, porque en ocasiones los cuadros clínicos se pueden confundir con infecciones ocasionadas por bacterias y por virus, y porque las pruebas diagnósticas pues están limitadas. ¿Por qué? Cultivos, por ejemplo, pues el tiempo que se tardan en dar los resultados es una limitante. Los antígenos, el acceso a veces está limitado dependiendo del sitio donde estemos. Los anticuerpos no nos ayudan mucho a diferenciar una infección activa versus una infección previa. Las pruebas moleculares también es difícil de hacer. Son pruebas moleculares que se hacen de manera casera en cada laboratorio. Las pruebas microscópicas de patología que sería ideal, a veces, por ejemplo, en pacientes que están intubados, pues es difícil tomarlas porque están con altos requerimientos de oxígeno. Y en la radiografía, en la imagen, pues tenemos una variedad de hallazgos que también es difícil de interpretar. Y representan un reto terapéutico, porque las opciones terapéuticas están también limitadas, porque cada vez se ve una mayor resistencia a los diferentes antifúngicos, porque la mayoría de sus pacientes tienen comorbilidades que implican que estén tomando otros medicamentos para los cuales puede haber potenciales interacciones farmacológicas, porque los que tenemos disponibles muchas veces tienen un alto nivel de toxicidad, o sea, son fármacos como por ejemplo la penicilina, y porque también algunos los tenemos que estar monitorizando niveles séricos para ver que nos encontramos dentro del rango y por lo tanto predecir una efectividad del tratamiento. Entonces, pueden afectar principalmente pulmones, el torrente sanguíneo y el sistema nervioso central. Y los factores de riesgo, pues ya ustedes los conocen, ¿no? Generalmente son pacientes que son trasplantados, ya sean con la ósea, con el sólido, que están con quimioterapia, que están recibiendo esteroides, que están en terapia intensiva, ya han tenido, por ejemplo, quemaduras, TENSA, VIH, fase de SIDA, etc. Y bueno, neutropenia es un factor de riesgo muy importante, sobre todo para infecciones por aspergillus. El uso prolongado de látex, para cándida, cirugía a nivel intestinal. Cándida, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro. Y bueno, hablando de estreptosis pulmonar, es un hongo, que está prácticamente en todos lados, o sea, no es un hongo endémico, nada más de ciertas regiones, sino puede estar presente en cualquier. Los cosas del techo pueden estar ahí, en los ductos de ventilación, en la tierra, en cualquier lado.
Y bueno, ahora, posterior a la pandemia, vimos que un tercio de los pacientes desarrollaban COVID y se estableció una nueva entidad que se llama COVID, aspergilosis pulmonar invasiva asociada a COVID, lo que en inglés se conoce como CAPA. El diagnóstico de la clasificación fue todo un reto. ¿Por qué? Por lo que les decía, que hay diferentes pruebas, que es difícil diferenciar entre infección y colonización, porque a veces podemos tener reactivos positivos o galactomanano positivos y no necesariamente representar infección. Entonces tenemos que hacer una integración entre las pruebas, la clínica, los hallazgos radiológicos, los factores de riesgo, etc. Y bueno, es una condición que aumenta significativamente la mortalidad, cerca de entre 10 y 20% de los que están tratando de pulmón y corazón mueren por aspergilosis pulmonar. Bueno, son factores de riesgo que ya decíamos cuáles son los que representan alto riesgo: la neutropenia profunda, o sea, bajo de 500 neutros, cáncer de tipo hematológica y trasplante alostrénico de médula que se tiene para que haya desarrollo de aspergilosis pulmonar invasiva. Y bueno, estos son estudios donde analizaron a los pacientes que desarrollaban aspergilosis pulmonar invasiva asociada a COVID y vieron que la mayoría recibían esteroides. Entonces sabemos que el estándar de tratamiento para neumonía de COVID es esteroides, ¿no? Que estaban intubados, que los que tenían capa, los que no, pues tenían mayor estancia en terapia intensiva, y que la sobrevida fue mucho menor en los que desarrollaron capa. O sea, sí aumenta la mortalidad. El uso no nada más de los esteroides, sino de inmunomoduladores que se utilizaban como tratamiento de neumonía para COVID, como el tocilizumab, que inhibe la interleucina C. Este fue un estudio que se hizo aquí en México. También se incluyeron pacientes con COVID y se compararon con controles y vieron que los que desarrollaban capa pues también tenían mayor estancia hospitalaria, tenían un score de luz mucho mayor, o sea, que pacientes llegaban más graves, y que al final pues las sobrevidas tenían aspergilosis pulmonar invasiva, que es la línea roja, pues era menor en comparación con los que no desarrollaron aspergilosis pulmonar invasiva. Así también la mortalidad pues era mucho mayor en los que tenían capa, con P de diferencia estadística, con menor 0.05, bueno, cerca a 0.05, 0.08, y igualmente tenían mayor proporción de pacientes con intubación mecánica, ventilación mecánica pasiva. Bueno, y aspergillus tenemos diferentes especies. La más frecuente, ¿cuál es? Fumigatus. También está Plavus. ¿Qué más? ¿Cuál? Niger, ¿qué más? Terrius. ¿Okay? Los más frecuentes son Fumigatus. Y bueno, este que está aquí es Plavus. 14% de las infecciones clínicas se ve así. Fumigatus, 66% de las infecciones clínicas. Terrius y Niger, mucho menos frecuente. Relevancia y Terrius puede ser resistente intrínsecamente a la proteína B. Y bueno, los factores de riesgo que ya decíamos. En los trasplantados, obviamente, el trasplante en la ósea alopénico es el mayor riesgo tiene tanto la mortalidad como desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva. Y si se fijan, los de órgano reducido es menor, pero pues no están exentos de. Doctora, ¿se sabe por qué hay esa, o sea, porque hay mayor, porque desarrolla mayor neutropenia, o sea, tanto cuantitativa como funcional? Aspergilosis pulmonar invasiva, ya lo dijimos. Bien, los tratados de maduración, porque les dije que hay mayor riesgo de aspergilosis pulmonar en los que están colonizados, versus, por ejemplo, los de trasplante pulmonar. Y bueno, los estudios de imagen, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que se describe típicamente es el signo del ano,
No, ese es otro. Sí. Signo de la luna. Lo vimos el lunes pasado. ¿No se acuerdan? El signo de la una consolidación, una lesión sólida que está rodeada alrededor por vidrio escondido y el que es inverso es lo contrario. Al revés. Las manifestaciones clínicas pues son muy inespecíficas, o sea, puede haber tos, disnea, dolor pleurolítico, hemoptisis, fiebre. Y bueno, cuando hay sinusitis, pues hay edema facial, dolor facial, reversodosis. Y se puede, por otras enfermedades eliminadas, se puede ir a espinas, a ojos, etc. Entonces, hay criterios para decir si estamos hablando de una triquinosis como una invasiva probada, confirmada, probable o posible. ¿Okay? Es la clasificación, pues hasta ahora más reciente. ¿Y por qué se pone así? Porque, como les digo, tenemos diversas. Tenemos que integrar tanto la clínica como la radiología, como los factores de riesgo, como las pruebas de laboratorio. Entonces, una confirmada, ¿cuál es? ¿Qué necesito tener para decir que es confirmada? Histopatológicamente o por cultivo, pero el cultivo tiene que ser de una muestra estéril. ¿Okay? Y muestra estéril se refiere a una biopsia o a una punción con aguja fina, pero el lavado bronquialveolar per se no cuenta como biopsia estéril. Entonces, si tiene un cultivo que sea de lavado bronquialveolar y que es lo que tiene mayor sensibilidad, más que la expectoración y más que la aspirado traqueal, pero no representa, si sale positivo, no representa una saquilosis confirmada. Tienes que tener la histopatología o el cultivo de un sitio estéril. Y en histopatología lo que van a ver, pues, las cifras, que cómo se acomodan esas cifras, cómo se organizan. No, IFAS en histopatología, ¿cómo se ven? ¿Aceptadas o no aceptadas? ¿Seguras? Si están aceptadas, son de paredes paralelas, ángulos agudos, ¿ok? O sea, son hijas organizadas contrario a lo que se ve en el MUCOR. Que en MUCOR tienen las paredes irregulares, ángulos obtusos y pueden estar, tienen septos irregulares o a veces no tienen septos, ¿ok? Entonces, y luego la probable es, bueno, no tienes la histopatología, pero tienes criterios del factor de riesgo del huésped, ya sea que tenga neutropenia, alguna malignidad hematológica, que sea consultante medular, que sea alopénico, que tenga enfermedad de infección contra huésped, lleno de esteroides, tener una inmunodeficiencia celular severa, más los criterios clínicos que van relacionados a la imagen. En el TAC se ve un signo de LAN, una consolidación, se ven nódulos, etc. Y el criterio micológico, que aquí no es biopsia, sino aquí es que le tomo una muestra respiratoria, idealmente debe ser lavado bronquialveolar, tomada por bronquioscopía, y en la bronquioscopía, ya sea que en la microscopía, se vean las cifras, el objetivo que crezca hasta el virus, o un galactomanano positivo o PCR positiva, ya sea en lavado bronquialveolar, que también para el galactomanano hay cortes, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues obviamente entre mayor sea el corte, pues mayor es la especificidad, más que la sensibilidad. Entonces hay cortes tanto para sangre y hay cortes para lavado bronquialveolar. O sea, el galactomanano idealmente debe ser de lavado bronquialveolar. Que a veces se haga de un aspirado traqueal o de una expectoración, bueno, pero no está, digamos, válida.
Y bueno, estos otros son los que sacaron, son algoritmos que sacaron de los pacientes con aspergillosis invasiva en terapia intensiva, que son muy parecidos a estos, de los que se deben de aprender. Y de capa, pues es prácticamente lo mismo, lo único es que el paciente pues está hospitalizado con una neumonía por COVID, o sea, eso es un factor de riesgo, ¿no? Pero lo mismo, proven, confirmada, es la histopatología probable, tienes el acamanado, tienes cultivo y tienes la imagen, y tienes los factores de riesgo, y el positivo nada más tienes los factores de riesgo y la imagen programación es lo que manejamos los objetivos que encontramos. Bueno, mucormicosis pues es otra infección fúngica invasiva. Así como la peligrosis pulmonar invasiva que tiene invasión a los vasos, esta también tiene invasión a los vasos. La diferencia la vamos a ver en esta patología, como les dije, las cintas se acomodan distinto. Y además de hipertensión comprometido, también afecta a pacientes con diabetes mellitus. Las presentaciones más comunes es la cerebral y la pulmonar. ¿Okay? Y los géneros más comunes son tumor y resomupor, pero hay otros, como poligamia y la arritmia. Y la mortalidad pues, es sumamente alta. Aquí acuérdense que el tratamiento, además del antiquírúrgico, tiene que ir acompañado del tratamiento quirúrgico con respiración, porque si no la tasa de éxito del tratamiento es muy baja. La respiración, los géneros más frecuentes. Y bueno, se ha incrementado los mucormicosis como breakthrough infections, ¿saben qué son? Como barre la flora de. O sea, de los ojos. ¿Quién barre la flora de los ojos? Ajá. Entonces es frecuente que los pacientes post-trasplantados de médula ósea, por ejemplo, les den profilaxis con azoles. Por ejemplo, fluconazol, intraconazol. Y eso hace que, bueno, no dan infecciones por Aspergillus, por ejemplo, pero esos fármacos no son tan efectivos contra mucormicosis, entonces una infección que cada vez aparece con mayor frecuencia por esa profilaxis que se utiliza. Son breakthrough infections, son infecciones que surgen sobre la profilaxis con otros fármacos, como azoles en este caso. ¿No? Entonces, los factores de riesgo, pues son las neoplasias hematológicas, los estamos tratados de médula ósea, que tienen neutropenia crónica prolongada, diabetes mellitus, sobre todo si tienen cetoacidosis, trasplante de órganos sólidos, sobrecarga de hierro, que están con esteroides, los quemados también, las infecciones fúngicas más frecuentemente quemados por inoculación directa, eso no se produce por mucor, y bueno, ¿qué más? ¿No? Entonces, la beta es mucho más frecuente sin inhalación. La segunda más frecuente es inoculación directa por ingesta de alimentos contaminados. Y bueno, las presentaciones clínicas, dijimos que las más frecuentes son la hepatológico cerebral, la mucormicosis pulmonar, que se ven aquí, causa activación, causa necrosis, y pues lo más frecuente es ver, por ejemplo, por eso a estos pacientes que llegan con fiebre y neutropenia, pues hay que explorarlos completos, ¿no? O sea, si ven una escala necrótica en el paladar, pues hay que usar el muco, o en las mucosas nasales, si el paciente se queja de dolor facial, cefalea, pues hay que considerar alguna de estas entidades. Y aquí, bueno, algo también relevante es que las escalas necróticas normalmente son indoloras, y pues tiene que ser, además del antifúngico, del tratamiento médico, pues el tratamiento quirúrgico. En la imagen se van a ver ya sea conspiraciones, la masa y alrededor del vidrio excluido, y aquí viceversa, es el simulado inverso, porque se ve el vidrio excluido y afuera la consideración. Para el diagnóstico, pues hay que tener una índice de sospecha, los factores de riesgo y evaluar rápidamente las manifestaciones clínicas. El diagnóstico definitivo siempre va a ser la histopatología, tanto en Aspergillus como en mucor. Las IPAs, como les dije, se ven septadas, ángulos
agudos, y en mucor las paredes son irregulares, algunos confusos y están aceptables. Ahora, Cándida tiene muchas presentaciones clínicas, desde vulvovaginosis hasta candidiasis oral, candidiasis esofágica, pero ya hablamos ya de una infección invasiva cuando hay candidemia. O también puede haber candidiasis invasiva, por ejemplo, en hígado, en vasos, en nervios centrales. Entonces, de las especies de Cándida, la más frecuente es albicans, de ahí están glabrata, parasitas tropicales Fusei, y más recientemente auris, que ya la tenemos presente, incluso aquí en el hospital. Es muchísimo más frecuente que la aspergilosis. 50% de las candidemias van a ocurrir en la terapia intensiva. El problema con candidemia es que si nosotros tomamos hemocultivos en un paciente que lo sospechemos, ¿cuál es el porcentaje de sensibilidad del hemocultivo para candidemia? ¿Cómo? 50%. Entonces, muchas veces, aunque los hemocultivos están negativos, no puedo descartar que el paciente tenga candidemia, y por eso existen scores, puntaje, donde evalúan los factores de riesgo del paciente para ver si es probable que tenga candidemia y cubrir de manera anticipada, porque por cada día que pasa que tú no tratas una candidemia, la mortalidad va aumentando de manera muy importante. Bueno, están los factores de riesgo, terapia intensiva, la resucitación, accesos vasculares, sonda urinaria, cirugía abdominal, nutrición parenteral, el uso de antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, trasplante, etc. Y bueno, ¿cómo se puede complicar la candidemia? Puede haber endocarditis, puede haber endoftalmitis, candidiasis renal, hepatoesplénica o meningitis, que está sobre todo asociada a dispositivos intraventriculares, cirugía de ortopedia. Entonces, el primer paso es la colonización. Primero Cándida coloniza mucosas y piel, y como Cándida también tiende a formar biopelícula, es mucho más frecuente en todos los pacientes que tengan sondas, accesos vasculares, etc. Que tengan pérdida de la mucosa, por ejemplo, en cirugía gastrointestinal, pérdida de control inmunológico, por ejemplo, si tienen neutropenia, o sobrecrecimiento de Cándida debido a que están con antibióticos de amplio espectro. La correlación del aumento de las especies no áticas con el fluconazol, como les digo, porque pues en los últimos años pues, se utiliza sobre todo fluconazol como profilaxis en pacientes hemato-oncológicos, y por esto han surgido o han aumentado la incidencia de otras especies de Cándida, como Cándida glabrata, que antes su porcentaje de resistencia al fluconazol era bajo, y ya también más recientemente se ha visto una mayor resistencia a los soles. Porque estábamos esperando las pruebas de susceptibilidad, ya salieron y salió resistente. Para el camino. Y por eso, en las últimas días de Cándida, de candidemia, las primeras líneas de tratamiento son echinocandidis. Bueno, de Cándida albicans, la mayor parte de las veces están susceptibles a soles. Cándida glabrata, cada vez es mayor frecuencia a resistencia a fluconazol, traconazol. Flusei, por ejemplo, es resistente de entrada a fluconazol y traconazol. Flucitán es resistente intrínsecamente a proteicina B. Paraxilosis también, aunque viene susceptible, pero con mayor frecuencia también hay resistencia a fluconazol. Y tropicales sí pueden ser susceptibles a los azotes. Y bueno, los medios de cultivo, pues la versión 2, y hay un formulaje dependiendo de qué color crecen las colonias, nos puede ayudar a diferenciar qué especie analizamos. Entonces, las manifestaciones clínicas pues, son muy ambiguas, o sea,
Tiene que tener el paciente todos esos factores de riesgo que ya comentamos, y se empieza con fiebre o datos de respuesta inflamatoria sistémica como taquicardia, hipotensión, taquipnea, leucocitosis o leucopenia, y es un paciente en el que no estamos identificando una infección bacteriana que lo esté provocando y tiene todos los factores que ya comentamos, pues hay que sospechar en cambio. Diagnóstico definitivo pues va a ser el hemocultivo para candidemia, pero como les digo, la sensibilidad es muy baja, 50%. Entonces tenemos que complementar con otras pruebas diagnósticas, otros biomarcadores más bien, como el beta-glucano, el beta-glucano, que es un componente de la pared de los hongos y se comparte por distintos hongos, cuáles pueden hacer que el beta-glucano salga positivo. Además de cambio. Aspergillus, ¿qué más? Coxi, ¿qué más? ¿Cuál? También, ¿cuál más? Neumocystis, ¿ok? Beta-glucano sale positivo con la mayoría de los hongos, excepto los mucorales. Entonces tenemos microscopía directa, estamos hablando para todos los estudios. Microscopía directa, cuyas sensibilidades especiales son bajas. Hemocultivos que tienen una sensibilidad relativamente baja, o a veces tienen un alto riesgo de contaminación, pero ojo, si lo reportan un hemocultivo positivo para Candida, nunca lo tomen como contaminación. Siempre se le da relevancia clínica a ese hemocultivo. Cultivos de tejido que pueden tener lento crecimiento, los de la bronquia alveolar, hablando de Aspergillus y Bucor, porque Candida da neumonía. ¿Sí o no? Candida no suele dar neumonía, sería un case report sin Candida, la única manera de diagnóstico es con biopsia. Si les reportan un cultivo de cualquier muestra respiratoria con Candida, para empezar no deben de confiar en ese laboratorio, porque el laboratorio no debiera de reportar Candida en cultivos en muestras respiratorias. Puede servir para cuestiones epidemiológicas, o sea, si mando un cultivo de muestra respiratoria y detectan Candida en un paciente que anteriormente no se conocía ni colonizado ni infectado con Candida, bueno, eso me sirve para saber que ya está colonizada, pero no para pensar que pueda tener neumonía por Candida. ¿Okay? Solamente es diagnóstico por biopsia y les digo, es sumamente una neumonía por Candida. No se deben de reportar cultivos de muestra respiratoria. Las funciones de histopatología van a ser por estándar y tenemos marcadores séricos y más recientemente terceros, ¿no? Entonces, el examen microscópico pues es útil, pero la sensibilidad es baja, porque vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Candida son levaduras, en el caso de Aspergillus, Bucor son hifas, ¿ok? Candida también se puede ver como pseudohifas. Y bueno, las hifas, pues hay que ver, como les dije, la angulación, cómo está la simetría de las paredes, si tienen también que sucederse o no, porque eso nos va a ayudar a identificar qué hongo es. Y en el cultivo también lo tenemos que pedir, es necesario, a pesar de que puede estar positivo en casos de colonización, sobre todo hablando de Aspergillus, porque ese cultivo me va a permitir tener la identificación del género y especie y además poder hacer pruebas de susceptibilidad a los diferentes antifúngicos. Aunque pues ahora también ya hay algunas comunas de susceptibilidad. El problema con los cultivos es que se pueden tardar varios días, semanas en salir positivos. El galactomanano, pues es un polisacarídeo para separar de Aspergillus, que lo podemos pedir, bueno, está aprobado para ejecutarse en los registros sanguíneos, en sangre, en la hormonía alveolar. Y bueno, tiene un corte. Tiene un corte porque si está por abajo del corte, pues no se debe tomar por el tiempo.
En sangre, por ejemplo, se toma positivo arriba del punto 7, una muestra, y si tengo 2 arriba del punto 5, pues se considera positivo. Obviamente, la galactomana no tiene mucha mayor sensibilidad en pacientes neutropénicos. Y arriba del 1 en pacientes no neutropénicos. Estoy hablando de sangre. Otra cosa importante es que anticuerpos, a veces se piden anticuerpos contra virus, pero con los anticuerpos, sobre todo en pacientes neutropénicos, que es donde estamos sospechando esterquilosis pulmonar invasiva, no nos ayudan. Entonces, su sensibilidad no es nada buena. El problema es que tiene falsos positivos, por ejemplo, otras infecciones como Fusarium pueden causar falsos positivos, beta-lactámicos, que no con las formulaciones, y las desventajas, pues es que cuentan con el de los resultados, tienen un equipo especial. Hay otras pruebas como listas inmunocromatográficas de flujo lateral, que lo que hacen es que pues es una reacción de anticuerpo antígeno, entonces cuando están presentes los antígenos, pues se pinta además del control la prueba, la revista del test, ¿no? Entonces esta es muy útil y además tiene un resultado sumamente rápido, igual se puede utilizar sangre o lavado de manos. Y la desventaja pues es que es un resultado cualitativo y subjetivo. O sea, si alguien no ve la revista, pues no va a tomar como positivo. Beta-glucano y activos es un componente de la pared de diversos hongos. Y las desventajas es que es específico, porque pues, puede dar positivo para varios hongos. Cosas sobre dependiendo de dónde lo hagan, necesita resultar rápido, pero pues depende de dónde estemos, a veces no lo va y pues los resultados pueden estar en días, ¿no? Manano y antimanano se utilizan sobre todo para cándida. Tienen unas sensibilidades relativamente buenas, sobre todo para cándida albicans. Y luego tenemos estos scores para cándida, donde vemos estos criterios, nutrición general, cirugía, inanición de terapia intensiva, nutrición cándida o sepsis severa, y nos aumentan las sensibilidades especiales para pensar en candidemia. Están estos Trost-Lipschitz, que es un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos. Y bueno, te dice, por ejemplo, tener antibióticos sistémicos, la terminosis central, cualquiera de los dos, más de cualquiera de estas ciudades de nutrición parenteral, nucleares, pancreatitis, cirugía mayor en supresores y esteroides, y te da una sensibilidad de especificidad de qué tan probable es de tener candidiasis invasiva y de que empiezan antibióticos y el paciente está con datos de infección. Estos son los de Nebraska, que también toman en cuenta si se fijan los antibióticos sistémicos, la terapia la cirugía abdominal, inmunosupresores, la NPT y la instancia hospitalaria de reversión. O sea, todos son prácticamente los mismos factores de reversión. Hay otras pruebas que detectan, por ejemplo, el DNA de cándida en la sangre, que obviamente tiene una mayor sensibilidad, la detección de ácidos nucleicos, sin embargo, no está disponible en todos lados. Y bueno, no tiene resultados cuantitativos, son cualitativos. No son reemplazativos, su complemento. Ya dijimos en la tomografía de tórax, que vamos a observar hablando de los sin mucor, cavitaciones, por ejemplo, esto sería un tubo porque está una masa dentro de una cavitación, aspergilloma, porque bueno, sé que las personas también pueden colonizar, si alguien tiene cavitaciones, o si puede colonizar las cavitaciones y luego formar ahí una masa. ¿Perdón? Sí. Antifúngicos, entonces, de antifúngicos tenemos los olenos, que fueron los primeros antifúngicos que se utilizaron, la apoteresina, B, que tiene diversas presentaciones, la de oxicolato, que es la más tóxica,
la liposomal, la de complejo lipídico, y esos cómo actúan, se pegan a la pared fúngica, causan que se formen poros en la pared y eso causa fuga de contenido intracelular y por lo tanto lisis del hongo, ¿no? Tenemos los atoles inhiben una enzima que convierte el lanosterol en ergosterol. El ergosterol es un componente importante de la pared fúngica. Inhiben la 14 beta lanosterol desvelidasa. Y bueno, las equinocandinas, también participan inhibiendo la producción de los bananos. Entonces, hablando de la zoonosis invasiva, tenemos como primera línea de tratamiento, lo que recomiendan las guías es el uso de voriconazol y bueno, ya más recientemente también el isavuconazol, que de hecho se prefiere el isavuconazol porque tiene mejor perfil de seguridad, no tienes que estar midiendo los niveles séricos, a diferencia del voriconazol que sí tienes que estarlos midiendo, y tiene menos interacciones con otros fármacos. La duración del tratamiento va de 6 a 12 semanas, porque no menos, pues la verdad no se ha estudiado, no se han hecho estudios con menor de duración de tratamiento para ver si resultan igual de efectivos, y esto va de la mano con la respuesta clínica y estudios de imagen de control para que ya se hayan resuelto los hallazgos radiológicos. En el caso de Cándida, el tratamiento inicial de candidemia debe ser una equinocandina, micafungina, casfungina, anidulafungina. Y bueno, una vez que ya tengas el cultivo con la especie de candida que es y las pruebas de susceptibilidad, ya podrías valorar si está susceptible a fluconazol, que se desescale a fluconazol. Pero pues de manera inicial debería ser una equinocandina. La duración del tratamiento, la recomendación es 14 días posterior al primer cultivo negativo. Tienes que tener cultivos negativos de control, o sea, la evidencia de que se aclaró la candidemia y que haya mejoría de los signos y síntomas del paciente. Y bueno, complicaciones, endocarditis por cándida, endoftalmitis por cándida. De hecho, hasta hace poco se seguía recomendando fondo de ojo para descartar endoftalmitis, pero ahí hay controversia de si se deba realizar o no. Lo que les decía. Ori hexaluconazol, su recomendación, grado A1. Y en el caso de mucormicosis, la primera línea de tratamiento es amphotericina de liposomal, ¿ok? Que en pacientes que tengan, por ejemplo, disfunción renal, bueno, pues puede optarse por citalopramazol o sartanazol o posterior a la respuesta clínica se puede cambiar el tratamiento a la amphotericina liposomal a un antifungical oral que es isavuconazol o posaconazol. Estos son los atoles más conocidos con los isavuconazol. Para los peligros que para mejor se requiere isavuconazol. Por su biodisponibilidad, porque no tiene ciclodextrina. En la presentación libre, por ejemplo, voriconazol intravenoso tiene ciclodextrina y eso puede ocasionar microtoxicidad. Y porque la vida media de isavuconazol es más larga, tiene menos interacciones con el citocromo P250 y por lo tanto menos interacciones con otros fármacos que se metabolizan por esa vía. Y no tienes que estar monitorizando niveles terapéuticos.